Módulo 1, tema número 3. Terminología importante en este curso de rastreo o seguimiento de contactos. Vamos a aprender a diferenciar entre cuarentena y aislamiento, periodo de infección y periodo de incubación, saber el significado de las palabras sintomático, presintomático y asintomático. Finalmente, saber cuándo es el momento adecuado de salir de una cuarentena o un aislamiento. Nuestros objetivos son saber distinguir entre cuarentena y aislamiento, entender la diferencia entre los periodos de infección e incubación, saber definir los términos sintomático, presintomático y asintomático, describir cuándo una persona puede terminar la cuarentena y el aislamiento con seguridad. Vamos a definir los siguientes términos clave: cuarentena y aislamiento. Cuarentena es un término que describe la separación de una persona que pudo haber estado expuesta al virus del COVID-19, manteniendo a esta persona alejada de otras personas. La cuarentena en sí ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad que puede producirse antes de que la persona sepa si está enferma o infectada por el virus sin tener síntomas. Las personas en cuarentena deben quedarse en sus casas, mantenerse alejadas de otras personas, monitorear su salud y seguir las instrucciones de su departamento de salud local. El aislamiento es la medida que se adopta para separar a las personas infectadas con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, de otras personas que no están infectadas. En otras palabras, se aíslan a las personas que han dado positivo al COVID-19. Las personas en aislamiento deben quedarse en sus casas hasta que sea seguro de estar en contacto con otras personas. En casa es preferible que la persona enferma o infectada se separe de las demás personas y permanezca en una habitación o área para enfermos y usar un baño separado, si es posible. Los siguientes términos o palabras son periodo de incubación y periodo de infección. El periodo de incubación empieza desde cuando una persona se expone al virus hasta el tiempo que empiezan los síntomas. Este periodo puede ser de 2 a 14 días, pero en promedio los síntomas suelen empezar a partir del día 4 o 5 después de haber estado expuesto. En un estudio reciente se reporta que un 97.5% de personas que dieron positivo empezaron a presentar síntomas dentro de 11.5 días. El periodo de infección empieza cuando la persona infectada puede transmitir el virus a otras personas. En una persona sintomática es el periodo de 48 horas antes de exhibir los síntomas hasta cuando menos 10 días después del inicio de los síntomas. Por ejemplo, una persona se enferma un miércoles. Esta persona empieza a exhibir síntomas como tos, falta de aire, dificultad en respirar, fiebres, etc. Esta persona ha sido infecciosa desde el lunes, 2 días antes de exhibir los síntomas.
Entonces, desde el lunes hasta cuando menos 10 días, empezando del miércoles, esta persona pudiera ser infecciosa, propagando el virus y la enfermedad. En ciertos casos, como por ejemplo personas con inmunodeficiencias, el periodo de infección puede ser todavía más largo, aproximadamente 20 días después del inicio de los síntomas. Más términos, vocabulario importante. Asintomático. Cuando una persona está infectada pero nunca desarrolla síntomas. Presintomático. Una persona que está infectada pero todavía no ha desarrollado síntomas. La propagación del virus puede ocurrir vía estas personas presintomáticas 48 horas antes que desarrollen los síntomas. Sintomáticos son aquellas personas o pacientes que están infectadas y que están presentando los síntomas. Más acerca de la cuarentena. ¿Qué hay que hacer? Ahora vamos a hablar más acerca de la cuarentena. ¿Quién necesita estar en cuarentena? Una persona necesita estar en cuarentena si estuvo a menos de 6 pies de alguien que tiene el COVID-19. Y si el contacto fue de por 15 minutos o más dentro de un periodo de 24 horas, empezando desde 2 días antes de la aparición de los síntomas hasta que el paciente haya sido aislado. Una persona necesita entrar en cuarentena si ofreció servicios de cuidado a domicilio a alguien que estaba contagiado con el virus del COVID-19. Una persona necesita entrar en cuarentena si tuvo contacto directo con otra persona. Por ejemplo, si dio un abrazo, dio un beso o simplemente tocó a otra persona o la saludó de mano o de beso. Una persona necesita entrar en cuarentena si compartió utensilios para comer o beber con otra persona. Finalmente, si alguien tosió o estornudó enfrente de usted y si la saliva le salpicó. Esto aplica a cualquier persona, hasta aquellas a las cuales ya han tenido el COVID-19 o han dado positivo a un examen de anticuerpos. Todavía no hay información que avale que una persona no pueda contagiarse de nuevo. Estas personas deberían de entrar en cuarentena según la CDC. ¿Cómo funciona la cuarentena? Manténgase en casa por 14 días después del último contacto con alguien con el COVID-19. Vigile los síntomas. Por ejemplo, si tiene fiebre, como ya dijimos, a una temperatura arriba de los 100.4 grados Fahrenheit. Tos, dificultad en respirar, falta de aire. Finalmente, manténgase alejado de otras personas, especialmente de aquellas personas con alto riesgo de contagiarse. Por ejemplo, la gente de mayor edad, personas enfermas, niños, etc. Ahora, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Vamos a ver nuestro primer escenario. Una persona tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 y ya no tendrá contacto futuro o interacciones con esa persona mientras esté enfermo. Por ejemplo, un compañero de trabajo,
vecino o un amigo. Digamos que el miércoles primero del mes fue la última vez que se tuvo contacto con esta persona infectada, o sea, la persona que tiene el COVID-19, su amigo, compañero de trabajo, etc. El último día de la cuarentena sería 14 días después de la fecha del último contacto con la persona con COVID-19. O sea, el fin de la cuarentena sería el día 15 del mes. Si empieza una cuarentena a las 12 del mediodía, se terminaría 14 días después, también a las 12 del mediodía. Nuestro segundo escenario. Una persona que tuvo un contacto con una persona infectada, o sea que tiene COVID-19, y que viven en el mismo hogar. Sin embargo, se puede evitar volver a tener contacto cercano. Por ejemplo, si su pareja, un familiar, compañero de cuarto, tiene COVID-19 y esta persona se aisló en un cuarto separado. Ya no se ha tenido contacto cercano con la persona infectada desde que esa persona se aisló. El último día de la cuarentena es 14 días después de que la persona con COVID-19 iniciara el aislamiento. En este ejemplo, la persona con COVID-19 se aisló en casa el primero del mes. El último día de la cuarentena sería el día 15 del mes. Nuestro tercer escenario. Una persona entra en cuarentena y tuvo un contacto cercano con una persona infectada, una persona con COVID-19, durante la cuarentena, ya sea con la persona enferma u otro miembro del hogar que también contrajo el COVID-19. ¿Qué pasa? ¿Se debe de reiniciar la cuarentena? La respuesta es sí. La cuarentena se debe de reiniciar a partir del último día de contacto con cualquier persona de su hogar que tenga el COVID-19. Por ejemplo, la cuarentena se empieza el miércoles primero del mes, pero en el día 5 la persona tuvo contacto con una persona infectada en el hogar. Esto significa que la cuarentena se tiene que reiniciar a partir del segundo contacto. El fin de la cuarentena sería 14 días después del último contacto. En este caso, el último día de la cuarentena sería el día 19 del mes. Nuestro cuarto escenario. Una persona vive con alguien que tiene COVID-19 y no se puede evitar el contacto cercano constante, ya sea porque esta persona está a cargo del cuidado de la persona infectada, porque no hay un dormitorio separado para aislar a la persona con COVID-19, o el hogar tiene poco espacio donde es imposible mantener una distancia de 6 pies o más. Se debe de evitar el contacto con personas fuera del hogar mientras la persona esté enferma y cumplir la cuarentena de 14 días una vez que la persona con COVID-19 termine su aislamiento. En este ejemplo, la persona infectada con COVID-19 termina su aislamiento el día 9 del mes. La cuarentena comienza el día siguiente y terminaría 14 días después, o sea, terminaría el día 23 del mes. La cuarentena terminaría el día 23 del mes.
Aislamiento. ¿Quién se necesita aislar? Personas que han dado positivo o han tenido COVID-19. Recuerde que el aislamiento es requerido para personas que han dado positivo. Ahora, pudo haber sido sintomático, o sea que exhibió síntomas y pudo recuperarse en casa. O pudo haber sido asintomático, pero dio positivo a una prueba del COVID-19. Ahora, ¿qué se hace en un aislamiento? Necesita quedarse en casa excepto cuando necesite cuidado médico. Monitoree sus síntomas. Si tiene alguna emergencia, diríjase a un centro de emergencias inmediatamente. Manténgase alejado de otras personas si vive con alguien más en la misma vivienda. Use un baño separado si es posible. Evite el contacto con otras personas y sus mascotas. No comparta objetos personales con otra persona, como utensilios de comida, toallas, cepillos, etc. Si tiene que compartir el espacio con alguien más, use un cubrebocas o una mascarilla. Ahora, ¿cuándo se termina el aislamiento? Primer escenario. Si usted piensa o tuvo COVID-19 y presentó síntomas, termine el aislamiento cuando menos 10 días después de cuando los síntomas comenzaron. Tiene que haber pasado cuando menos 24 horas sin fiebre y sin tomar medicamento para bajar o controlar la fiebre. Finalmente, que estén mejorando los síntomas del COVID-19. La pérdida del gusto y olfato pueden persistir durante semanas o meses después de la recuperación y no son motivos para demorar el término del aislamiento. Otro escenario. Si el resultado de la prueba del COVID-19 fue positivo, pero usted fue asintomático. En este escenario, el aislamiento terminaría 10 días del día que dio positivo en la prueba del COVID-19 y siga sin tener síntomas. Tercer y último escenario, si una persona es inmunocomprometida o inmunodeprimida, siga la recomendación de su proveedor de salud o su médico. Lo más probable es que el aislamiento será de más de 10 días y pueda que necesite de 2 pruebas negativas con al menos 24 horas de diferencia para demostrar que ya no tiene el COVID-19. Para más información, visite las páginas web del CDC a continuación. Estas páginas le proveerán más información acerca del periodo de incubación, de infección, conclusión de aislamiento y conclusión de la cuarentena. Damas y caballeros, este es el fin del módulo 1, tema número 3. Nos vemos en el módulo número 2.